Hola, ¿qué tal? En esta segunda clase vamos a trabajar en torno de los conceptos claves de la sociología del encarcelamiento, principalmente norteamericana, y para eso vamos a reponer algunas de las nociones más importantes que están incluidas en dos textos fundantes para esta tradición sociológica. Por un lado, y va a ser el objeto de este primer video, el texto La sociedad de los cautivos de Gresham Sykes, publicado en el año 1958 en Estados Unidos, y en un segundo momento, en un segundo video que también van a tener que mirar para esta clase, vamos a discutir sobre la obra Internados, ensayo sobre la situación social de los enfermos mentales, de Irving Goffman, publicada muy cerquita de La sociedad de los cautivos en el año 1961. Si bien son textos que abordan distintos espacios, el primero de ellos trabaja específicamente la prisión y el segundo trabaja sobre espacios de internación de salud mental. No obstante, este segundo texto va a tener la particularidad de que va a ofrecer una definición de un concepto muy significativo como es el de institución total, que va a incluir a las prisiones. Por eso es que lo seleccionamos para discutir y que ha ocupado un lugar tan importante en esta corriente teórica. El primero de los textos, entonces, La sociedad de los cautivos, es un texto que se publica, como les decía, en el año 1958 y es una de las obras, podríamos llamarlas como una de las obras fundantes de la sociología del encarcelamiento. La sociología del encarcelamiento es una tradición sociológica, una corriente sociológica o una sociología especial, podríamos llamarla, que surge en las décadas del 40 en los países de habla inglesa, principalmente en Estados Unidos. Tiene algunas características particulares, como que es una sociología eminentemente empírica, es decir, se basa en la metodología cualitativa, y la herramienta que utiliza para investigar es la herramienta etnográfica. Y esta herramienta se basa, o es un recurso utilizado que parte de la base de que la recolección de la información la vamos a ir a tomar al mismo espacio o territorio que queramos investigar. En este caso, los sociólogos que se inscribieron al interior de la sociología del encarcelamiento o la sociología de la prisión iban a las prisiones, ingresaban a las prisiones, observaban lo que ahí sucedían y tomaban nota o tomaban entrevistas, o hacían observaciones participantes o hacían entrevistas semiestructuradas. Esa es una de las particularidades o una de las características más sobresalientes de esta corriente de estudio. Y la otra particularidad, o la otra de sus grandes características, tiene que ver con que es un abordaje, un enfoque que por primera vez corre el eje y el centro o el problema a abordar ya no va a ser el castigo y va a pasar a ser la prisión. Va a ser justamente una corriente orientada, enfocada hacia entender el problema de la prisión. Y en particular va a tener o por lo menos este texto en particular, La sociedad de los cautivos, va a ser un texto que va a rodear un problema en particular, por supuesto con ramificaciones y con distintos desprendimientos, y ese problema específico que va a estar mirando va a ser el problema del orden. Es decir, la pregunta que va a guiar esta investigación, este proyecto de investigación, va a ser cómo es posible que un pequeño grupo de guardias pueda generar orden adentro de un gran grupo de presos. El problema de la distancia numérica o el problema de cómo un pequeño grupo de gente genera que otro gran grupo de personas les preste obediencia. Y el punto de partida de esta obra va a ser
o una de las preocupaciones que va a tener Sykes va a ser poder desenmascarar la ilusión del que el poder de los guardias, el poder de los agentes penitenciarios al interior de una prisión es un poder total. Es decir, poder dejar de lado la idea de que lo que se ejerce de un grupo hacia el otro, del grupo de los penitenciarios hacia el grupo de las personas privadas de su libertad, es un control total. Partiendo de esa premisa, entonces, Gresham Sykes se arrojó a esta ambiciosa empresa de hacer una investigación al interior de una prisión, cuya autorización para poder entrar la consiguió porque él tenía un vínculo previo, conocía previamente al director de la prisión del estado, de la prisión de máxima seguridad del estado de Nueva Jersey, y entonces a partir de esa autorización que él le firmó es que pudo ingresar y pudo realizar trabajo de campo, tal como en ciencias sociales se nombra a el proceso de recolección de información en territorio e instituciones. Pudo hacer un trabajo de campo que en territorio, al interior de la prisión, que duró aproximadamente 3 años. Empezó en el año 1956 y culminó en el año 1958, que es el año en donde finalmente se termina publicando en formato de libro el informe de su investigación. Una de las primeras o uno de los puntos o disparadores sobre los que comienza el desarrollo de Gresham Sykes en este texto tiene que ver con su rápida identificación de que al interior de la prisión las reglas se están violando o se están tensionando de forma permanente. Y en ese sentido, él parte de la idea de que la empresa de la construcción del orden, la tarea de la construcción del orden, es una tarea incesante. No es algo que se realiza y una vez que se consigue se acaba, sino que es un proceso cotidiano y se transforma en una de las tareas más significativas y más permanentes al interior de las prisiones. Y además de partir de esta base, empieza en una suerte de ejercicio descalificatorio a dejar de lado o a cuestionar alguna de los posibles motivos por los cuales uno podría entender que se sostiene el orden. En este proceso de discutir y de dejar de lado, lo primero que hace es decirnos que lo que él ve es que el orden al interior de esta prisión, en principio, no se mantiene por la violencia. Es decir, el orden, pensar el orden interno de una prisión sostenido gracias a la violencia física o verbal, en principio no es posible, primero porque él no lo observa, y lo que nos da a decir es, hay una serie de motivos por los cuales es imposible que el orden se sostenga primordialmente en base a las agresiones. En primer lugar, porque sería un orden extremadamente inestable. Estaría basado en la coerción permanente entre los custodios y los internos. Por otro lado, es imposible por una cuestión numérica y por la ratio custodios e internos, la relación cantidad de custodios y cantidad de personas privadas de su libertad en esta cárcel. Y en tercer lugar, no se sostiene por la violencia y por las agresiones porque sería una situación muy peligrosa, básicamente pensando en que las agresiones de una parte hacia la otra, en este caso la violencia que podría ser ejercida desde los custodios hacia los presos, puede generar una respuesta violenta muy importante por parte de los internos hacia los penitenciarios. Y la gran novedad va a ser entonces que Sykes nos va a proponer que el uso de la violencia institucional, tal como nosotros y nosotras la entendemos, en las prisiones del estado de Nueva Jersey, en las prisiones de la ciudad de Trenton, no es un fenómeno tan central como por lo menos Sykes suponía al momento del ingreso a esta cárcel. No hay un recurso tan frecuente a la violencia como él esperaba encontrarse una vez allá adentro. Nos va a decir también
que otro de los motivos en los cuales no se basa el orden interno de una prisión es el sistema de premios y castigos. En primer lugar, entonces, va a descartar la violencia. El orden en una prisión no se funda y mantiene por la violencia, pero tampoco por la lógica premial, nos va a señalar. Y lo que nos va a decir es que las condiciones de vida al interior de esta prisión resultan tan precarias para los internos que no solo los castigos que se les podrían aplicar no los desincentivan, no los disuaden de la infracción de las reglas, la infracción de las normas permanente que ve Sykes, sino que tampoco generen el efecto contrario a los premios. Tampoco es que los premios resultan un buen incentivo o una buena influencia para la producción y el mantenimiento de la obediencia. De esta forma, a partir de su propia construcción inductiva basada en sus observaciones empíricas, Sykes va a decir: el orden no se explica por la violencia, el orden no se explica por el otorgamiento de premios y castigos, sino que el orden se negocia. El orden es el producto o es el resultado de las distintas y permanentes instancias de negociación que se producen al interior de una cárcel entre custodios y personas privadas de su libertad. Graham Sykes, además de ser, podríamos decir, uno de los exponentes más importantes, o el autor más importante de la sociología del encarcelamiento, tenía una formación al interior de la corriente o el enfoque de las ciencias sociales que se conoce como interaccionismo simbólico. En este sentido, tenía una perspectiva o partía de un enfoque subjetivista, es decir, que la forma de entender o la forma de conocer el mundo social partía de la mirada individual de los y las sujetos, y que además entendía que el mundo social se crea a partir del intercambio entre los actores. Como buen interaccionista simbólico que era, iba a entender que lo social existe hasta en la interacción de dos personas. Si pudiéramos ver cómo dos personas se relacionan entre sí, hay algo de esa relación que nos va a estar dando la pauta del funcionamiento de lo social. Y en este sentido, y para distanciarnos y para poder de alguna forma clasificar a los autores de acuerdo a su formación y por supuesto a sus producciones, va a estar muy lejos de la mirada de Rushche y Kirchheimer y el vocabulario marxista, que pensaba en términos de clases, de estructura, de superestructura, de estados, de instrumentos de dominación. Y y Sykes entonces, como subjetivista y como interaccionista simbólico, ya no va a pensar en esos grandes conceptos, sino que va a pensar más grandes conceptos generales y estructurales, sino que va a pensar en las interacciones y las prácticas que puede hacer una persona, y en ese sentido va a pensar específicamente en los roles que desempeñan las personas en el marco de la interacción que producen el mundo de lo social. En esta negociación, esta aclaración para poder comprender de forma más acabada y más específica cómo está pensando esos conceptos que está desarrollando, que va a desarrollar en este texto y que van a ser la piedra de toque de la sociología del encarcelamiento desde fines del 50 hasta los días de hoy, hasta el día de hoy. En el marco entonces de esa negociación, de ese intercambio, de esa interacción entre personas y entre partes que producen como resultado el orden al interior de una prisión, lo que va a identificar es que en esa negociación tanto custodios o penitenciarios como presos o internos cumplen o desarrollan roles y funciones específicas. En este sentido,
el orden es un producto de una negociación entre partes que viven las dos al interior, o que viven o que se encuentran y que interactúan al interior de la prisión. Y de esta forma es que entiende al sistema social, entiende la prisión como un sistema social. Y como tal, o entender a una cárcel como un sistema social implica entender que, como todo sistema social, la cárcel crea distintas cosas, produce distintos fenómenos, y entre esas cosas que crea, también crea su propio orden. La tarea de la construcción del orden es una tarea entonces que no cesa nunca, ¿no? Como decíamos al principio, Sykes va a ver que además o en paralelo a la negociación del orden se va a estar produciendo la infracción de las normas. Por eso es que ambos procesos son procesos permanentes que conviven. Entonces, en ese sentido es que la negociación, la producción de orden va a ser una tarea que no va a acabar nunca, que no va a cesar. Ahora bien, la condición de posibilidad de que el orden sea el producto de una negociación incesante va a ser la convivencia al interior de un mismo espacio de los custodios y los internos. En este sentido es que esa convivencia va a sentar las bases de esa interacción permanente y esa negociación que va a ser la responsable de un funcionamiento ordenado de la cárcel. Y como decíamos anteriormente, Sykes nos va a recordar que el poder de los guardias no es total y que entonces la existencia de la negociación es indicador de la dependencia que tienen los guardias respecto de los presos en la empresa del mantenimiento del orden. Y esa dependencia entre ambas partes, esa interdependencia entre penitenciarios o custodios y presos o internos, va a implicar un compromiso mutuo. Y ese compromiso mutuo va a estar dado porque en esa transacción o esa negociación va a estar basada, por un lado, en que los guardias aseguren el orden en determinadas áreas o en determinadas dimensiones de la prisión, a cambio de tolerar la producción de infracciones en otras áreas o en otras dimensiones de la cárcel. Es decir, van a estar asegurando en términos generales una convivencia más o menos ordenada a partir de tolerar o no perseguir infracciones, por lo general menores, en algunas áreas o dimensiones específicas de la cárcel. A modo de ejemplo, podríamos pensar, tomar como ejemplo cualquier unidad del servicio penitenciario bonaerense en la actualidad, con el sinfín de carencias y privaciones y sufrimientos con que se desarrolla la vida cotidiana de las personas privadas de su libertad, y podemos entender que la explicación de que no haya estallidos permanentes de cualquier unidad bonaerense, solo por tomar un ejemplo, puede tener que ver con, por ejemplo, la tolerancia por parte de los custodios de la tenencia por parte de los detenidos y las detenidas de teléfonos celulares no autorizados. Quiero decir, la existencia de telefonía móvil al interior de cualquier cárcel, sea el servicio penitenciario, el servicio federal o cualquier prisión de cualquier sistema penitenciario de cualquier provincia, podríamos entenderla como un ejemplo de la tolerancia de algunas infracciones a cambio de generar obediencia en otras. No se va a producir una revuelta o una medida o un motín significativo en una prisión porque lo que hacen los guardias es tolerar una serie de infracciones menores en algunas áreas de la vida que hacen a
el mejoramiento o la morigeración de las aristas más severas de la vida en prisión. En esta negociación, entonces, va a ser fundamental el rol de los líderes de los presos, porque va a ser con estos líderes con los cuales los custodios van a negociar, y estos líderes van a intervenir en esos intercambios en calidad de representantes del grueso de los detenidos, y van a ser los responsables, además de ser los responsables de intervenir o de participar de las instancias de negociación, van a ser quienes después van a repartir en los pabellones y con el resto de las personas presas esos beneficios informales que les brinda o que a los que acceden en el marco de la negociación. Entonces, para recapitular, podríamos decir: el orden al interior de una cárcel depende de distintos factores. En primer lugar, se basa en una negociación que es permanente, es una negociación que no acaba nunca. Se basa en un compromiso mutuo entre custodios y penitenciarios. Los custodios se comprometen, por supuesto tácitamente, a tolerar algunas infracciones a la norma, y los presos se comprometen a mantener orden en otras áreas, mantener un orden, una convivencia ordenada al interior de la prisión. Parte también de la jerarquía entre presos, es decir, si no existieran presos que se pueden ubicar como los representantes de un conjunto de personas privadas de su libertad, eso no sería posible. Y también tiene que ver, también el orden se basa, además de la negociación permanente, en el compromiso mutuo y en la jerarquía entre presos y presas, se basa también en la existencia de un código entre presos. Este código es una suerte de conjunto de valores y de reglas compartidas, y funciona como un ideal respecto del cual las personas privadas de su libertad deberían regular su conducta. Por supuesto que es un código que tiene distintas máximas, que ahora vamos a ver cuáles son, pero es muy importante tener en cuenta que es un código cuyo principal valor radica en su valor simbólico. Es un código simbólico, porque en realidad estas 5 máximas están en permanente tensión y están siendo permanentemente violadas por parte de los presos y las presas. Entonces, este código podría ser resumido en torno de 5 máximas más significativas. Por un lado, una de las máximas, o la primera de las máximas, tienen que ver con no interferir en los intereses de otro preso, por lo menos no interferir de forma gratuita. Esto no significa que no haya conflictos entre presos, pero sí no interferir o no entorpecer sin un motivo pasible de ser argumentado y fundado, no interferir con los intereses de los otros presos. Esa primera máxima de esta suerte de código moral de los presos. Segunda de las máximas, y muy vinculada con la primera, no producir conflictos innecesarios. No producir conflictos entre los presos, que como les decía recién, existen, los hay, ocurren, pero que esa producción de conflictos no sea inmotivada, no sea innecesaria. Tercera de las máximas, no someter ni explotar a otros presos. O sea, también, por supuesto, pensándola en términos ideales, ¿no? Pero una de las máximas morales tiene que ver con evitar la explotación o el sometimiento de otros presos que se perciben como más débiles, más o menos débiles. La cuarta de las máximas tiene que ver con tener un carácter rudo, tener un carácter fuerte, no mostrarse como una persona débil. La máxima ética, moral de los presos tiene que ver con tener fortaleza de carácter, ser un preso duro.
Y la quinta, por supuesto, la quinta de las máximas tiene que ver con no ponerse o evitar ponerse del lado de los guardias, de los custodios, ni mostrarles respeto. Uno de los aportes más sustanciales que hace esta obra, que ofrece esta obra inaugural de la tradición de la sociología del encarcelamiento, se vincula con la respuesta que brinda a la pregunta del origen de este código. Gresham Sykes elabora una respuesta a la pregunta de dónde viene y por qué surge este código entre presos, estas máximas de conducta respecto de las cuales sería deseable por parte de los presos que todos orienten su conducta. Y lo que Sykes nos va a decir de forma extremadamente lúcida es que el código es una respuesta a las características estructurales de las prisiones. Y que esas características estructurales podrían sintetizarse en este concepto nodal, que es el de sufrimientos del encarcelamiento. ¿Cuáles son las características estructurales de cualquier cárcel? Los sufrimientos que produce. Y estos sufrimientos van a ser definidos, estos sufrimientos del encarcelamiento, ahí uno de los conceptos más importantes de esta tradición sociológica, van a ser definidos como el conjunto de privaciones que afectan al preso y que van más allá de la mera privación de la libertad. El código entonces va a producirse o va a utilizarse porque es una forma de aliviar estos sufrimientos y es un producto de la interacción social entre los presos. Este código reconstruye una identidad, produce identidad de preso, luego de, o una vez que la cárcel termina con uno de sus principales y primeros procesos, que tiene que ver con la despersonalización de las personas una vez que ingresan a la prisión. Entonces, recapitulando esta segunda parte, el código es una respuesta que alivia los sufrimientos del encarcelamiento. Y esos sufrimientos son todo este sistema de privaciones que debe soportar el preso tras su ingreso a la cárcel, más allá o con independencia a la única privación que en teoría debería padecer, que es la privación de su libertad. Pero además este código reconstruye algo de la identidad personal perdida, ¿no? Las personas ingresan a la cárcel lo primero que hace es despersonalizarlas, despojarlas de su identidad. Eso lo vamos a ver, eso es un eje muy desarrollado por la segunda de las lecturas que tenemos para esta clase, que es la de Internados de Irving Goffman, pero algo de eso adelanta Sykes en su texto. Y va a decir, hay algo ahí de el estatus perdido que se recupera y se transforma en el estatus del prisionero, en la identidad del prisionero. De ahí la importancia entonces de este código moral. Ahora bien, este sistema de privaciones que de alguna manera conforman los peores sufrimientos que atraviesan la vida cotidiana de las personas privadas de su libertad, no son cualquiera, no son cualquier sufrimiento, sino que Gresham Sykes los va a listar en 5 privaciones en particular. Por un lado, por supuesto, la privación de la libertad. Esa es la primera de las privaciones, el primero de los sufrimientos. Pero en segundo lugar, nos va a decir Sykes, va a haber en cualquier cárcel va a existir una fuerte privación de bienes y servicios. Y si bien, y esta es una particularidad o la posibilidad de trazar alguna diferencia o alguna tensión con lo que podríamos ver en los sistemas penitenciarios latinoamericanos y en general y argentino en particular, en esta cárcel de máxima seguridad del estado de Nueva Jersey, en la ciudad de Trenton, en principio lo que Sykes ve que las necesidades básicas están satisfechas, no hay problemas
de alimentación, no hay problemas de abrigo, no hay severos problemas en cuanto a las condiciones materiales de vida. Sin embargo, cuando él entrevista a los internos, cuando él entrevista a las personas privadas de su libertad, lo que él identifica es un sentimiento de privación profundamente arraigado en los sujetos. Así lo definen los propios presos. Cuando él le pregunta a los presos cuáles considera que son las principales privaciones que padecen, los presos van a referir con frecuencia, van a manifestar con mucha frecuencia que se sienten privados de bienes y servicios. Y como él les decía hace un rato, es un interaccionista simbólico, es un subjetivista en cuanto a el abordaje de la realidad social, lo que le va a interesar es el punto de vista del actor. Entonces, más allá de que las necesidades básicas estén satisfechas, lo que va a decir es: los sujetos privados de su libertad experimentan como un sufrimiento estructural, como uno de los padecimientos más significativos, la privación de bienes y servicios a los que son sometidos en la cárcel. Entonces, en primer lugar, la privación de la libertad; en segundo lugar, la privación de bienes y servicios. La tercera de las privaciones va a ser la de relaciones heterosexuales. En la cárcel de Trenton, en el año 1958, no existía la posibilidad de que los presos ahí alojados accedieran a lo que hoy en día conocemos como visitas íntimas o visitas conyugales. Las únicas visitas que estaban permitidas se realizaban a través de locutorios con acrílicos que separaban a las personas. Y esta privación de relaciones heterosexuales va a producir una serie de inconvenientes puntuales. En primer lugar, Sykes va a identificarla como la responsable de producir una nueva degradación en la identidad perdida. Lo que esta privación genera en las personas es una nueva pérdida, en este caso de una pérdida de la masculinidad o una degradación a la identidad masculina por parte de los varones presos en esta prisión. Pero además va a ser un problema porque Sykes, en el momento en que está haciendo su investigación, la va a identificar como una condición de posibilidad o un escenario que fomenta las agresiones sexuales entre presos. Y en este sentido, entonces, es que va a identificar que es una privación que tiene que ver con distintas, que pone en juego o que pone en riesgo distintas dimensiones de la vida cotidiana, que van desde una dimensión más simbólica, como la identitaria, hasta una esfera más concreta, como la posibilidad de las agresiones sexuales entre presos. La cuarta, entonces, privación en este sistema de privaciones o sistemas de dolores del encarcelamiento va a ser la pérdida de autonomía. En este sentido, Sykes va a hacer especial énfasis en que en la cárcel las personas privadas de su libertad se encuentran sometidas a un conjunto de reglas y de órdenes que controlan su conducta hasta en el más mínimo detalle. Piensen en este caso o piensen especialmente en este fenómeno bastante trabajado en los trabajos académicos a nivel internacional, pero también hay algún trabajo en Latinoamérica que abordaron la cuestión de la infantilización del preso. Piensen o recuerden que el preso está constantemente sometido a la concesión de permisos, está constantemente sometido a las evaluaciones permanentes y a la asignación de calificaciones, calificaciones trimestrales para poder avanzar en la lógica progresiva, trayendo esta máxima que Sykes ve en una cárcel de Nueva Jersey en el año 1958, traer eso a
al contexto actual y la vigencia de esa privación, al igual que las otras, digo, pero en este caso solo para dar ejemplos más concretos, que podríamos identificar en las cárceles argentinas. Digo, los presos entonces son calificados trimestralmente para poder avanzar en el marco de los institutos previstos en la progresividad de la pena, pero también tienen que en ocasiones pedir permiso para poder salir de su celda e ir al baño, pedir permiso para ingresar al aula de educación, pedir permiso para hablar por teléfono. En ese sentido es que hay un proceso de infantilización de personas adultas al interior o a lo largo de su experiencia de prisonización. Y la quinta de las privaciones, entonces, es una privación también muy significativa, que es la de la seguridad. Los presos le transmiten al autor, los presos entrevistados, y a partir de lo que él observa en sus observaciones participantes, identifica que viven con una permanente sensación de inseguridad debido a que la experiencia en la cárcel, la experiencia de la privación de la libertad, los obliga a tener que convivir con personas acusadas de delitos extremadamente violentos y los obliga a convivir bajo un mismo espacio o al interior de una misma institución con personas con conductas sumamente agresivas. Y nuevamente acá, al igual que como ocurría con la privación de bienes y servicios, él decide enfocarse en el punto de vista del actor, enfocarse en las percepciones y las representaciones de los internos, porque lo que dice es que en principio no hay, del mismo modo que no hay, o él no identifica como una característica estructural, persistente y presente la violencia institucional, algo similar va a decir ocurre con la violencia entre detenidos. No es un sometimiento tan frecuente o no se producen de forma tan habitual agresiones o peleas físicas o distintas instancias de sometimiento entre pares, entre presos. Sin embargo, hay una sensación, un sentimiento de inseguridad que los presos manifiestan y que a él le parece válido y entonces lo trae como una de las 5 privaciones. Entonces, recapitulando, nos va a decir la primera de las privaciones o este sistema de privaciones que caracteriza a la prisión está dado por una primera privación, que es la más elemental, que es la de la libertad. En segundo lugar, la privación de bienes y servicios, más allá de que las necesidades básicas estarían satisfechas, hay una fuerte sensación de privación de elementos materiales y de servicios que hacen a la vida cotidiana y que la degradan por parte de los presos. La tercera de las privaciones tiene que ver con la privación de relaciones heterosexuales, con su conjunto de efectos no deseados en términos simbólicos, pero también materiales. En cuarto lugar, la pérdida de autonomía por parte del preso y el proceso de infantilización al que es sometido, al quedar expuesto a calificaciones, evaluaciones permanentes y autorizaciones para realizar las distintas actividades de su vida habitual. Y en quinto lugar, de seguridad, entendiendo que o percibiendo que más allá de que en términos cuantitativos o en términos concretos el sometimiento y las agresiones físicas entre presos no es tan habitual, sí estas personas manifiestan temer por su vida y entender que su vida no se encuentra de alguna forma segura al interior de la prisión. A modo de cierre de esta primera parte de la segunda clase de la materia, es importante poder, o me interesa hacer especial énfasis en algunos conceptos que de alguna forma pueden ser leídos como la base de una corriente sociológica o de una sociología especial
que hasta el día de hoy sigue produciendo textos sumamente interesantes y cuyos principales conceptos o cuyos conceptos fundamentales continúan funcionando como cajas de herramientas para la investigación social en esta temática que tienen extremada vigencia. En primer lugar, poder pensar al orden al interior de una prisión como un resultado de instancias de negociación entre partes. Eso probablemente sea el concepto más importante de la sociología del encarcelamiento y en particular de la obra de Sykes. En segundo lugar, poder pensar los distintos roles y la jerarquía entre los presos y el conjunto de máximas que hacen al código moral respecto del cual los presos orientan su conducta y recomponen una identidad una identidad frente a la pérdida de su identidad en cuanto sujetos del mundo libre, poder recomponer algo del plano de la identidad y transformar eso en términos de o recomponer eso en términos de una nueva identidad, ahora una identidad de preso. Y en tercer lugar, poder pensar poder pensar a la cárcel como una institución estructurada en torno de un sistema de sufrimientos o de dolores que se pueden sintetizar en torno de las 5 privaciones características que discutimos hasta ahora. Lo que sigue es un video en donde voy a intentar reponer las nociones conceptuales más importantes de la obra Internados de Erving Goffman y con estos 2 videos entonces damos por cerrada la segunda clase. Saludos para todos y todas.